Amigos, amigas, en este canal nos hemos quedado en hoteles de todo tipo. Nos hemos quedado en hoteles hechos en autos antiguos, hemos dormido en barcos, hemos dormido incluso en barriles de tequila. Pero no sé si alguna vez habíamos dormido en un hotel hecho dentro de una celda de prisión. El Hotel Celica, ubicado en la ciudad de Ljubljana, en Eslovenia, está construido literalmente en las instalaciones de lo que solía ser una prisión militar. Todo el barrio en el cual está ubicado solía ser una enorme base militar hace muchos años, cuando este territorio era parte de uno mucho más grande llamado Yugoslavia, y este edificio como tal era la cárcel. Desde finales de los 1800 se construyó hasta el 1991, que el país se desintegró, fungió como cárcel. Después, por ahí de los 2000, fue que varios artistas intervinieron en el edificio, lo querían construir, pero ellos dijeron, no, vamos a ponernos artísticos, vamos a meterle de nuestra cucharada, y convirtieron todas las celdas en habitaciones de hotel. Bueno, de hecho de hostal, porque aquí todo es compartido. Celica, el nombre del hotel como tal, significa celda, una celda de prisión, y el hotel está conformado por 20 habitaciones de uso particular, como esta en la que estoy ahorita, que solamente es para una persona, una pareja, y 8 habitaciones más que son compartidas. Algunas tienen 4 camas, otras 6 camas, que por supuesto esto las hace mucho más económicas. Una habitación sencilla como en la que estoy ahorita tiene una cama más o menos de este tamaño, tiene su armario y listo, es todo lo que tenemos. De ahí solamente tu puerta de prisión. Esta habitación sencilla tiene un costo de 35 euros, que vienen siendo como unos 38, 40 dólares la noche. Esto en la temporada del año en que estamos visitando, que es como ya casi invierno, es la temporada baja. En verano estas habitaciones pueden llegar a costar arriba de los 50 euros. Sí se pone un poquito más cara porque es la temporada alta. Pero a ver, por muy anticuado que pueda sonar, por muy antiguo que realmente es el edificio, está muy moderno, miren. Se abre la puerta así, de esta manera, con una llavecita electrónica y todo. Está moderno dentro de lo que cabe. Miren, así son los pasillos del hotel, y todas las habitaciones tienen su número, ok, el número de habitación como tal, y abajo está escrito el nombre del artista que diseñó la habitación. Todas son diferentes, a ver, no podemos ver todas porque hay personas adentro durmiendo o haciendo necesidades humanas, pero está bien cool. Les digo, todas estas 20 de este nivel son habitaciones particulares. Ahora, particulares sin baño. Lo que es el baño sí se comparte porque como tal este es un hostal, no podemos llamarlo un hotel, pero es parte de la experiencia del euroviaje, ¿no? El típico viaje mochilero por Europa, te quedas en un hostal, compartes todo. Está cool. El baño compartido es este aquí. Hay un baño para hombres, uno para mujeres también. Vamos a ver, esperemos que no haya nadie aquí. No hay nadie, todo en orden, chéquense. La verdad está bastante moderno, está bastante cool. Miren, las luces son automáticas, el espejito, ok, tiene las llaves bastante modernas, los mingitorios, ok, también con sensores, y las regaderas, bueno, estos son los baños, ajá, y las regaderas, no hay nadie, ¿no? Se ven de esta manera, ok. Tienen un buen espacio, la verdad, tienen buen lugar. Tienes aquí un lugarcito para poner tu ropa, para poner tu toalla. ¿Qué toalla? Te la facilitan aquí mismo cuando tú pagas tu cuarto. Está bastante bien, incluso te incluyen secadora de cabello. Aceptable. Ahora, no sé si por 50 euros, se me hace caro, pero entonces es que es Europa, todo es caro en Europa. Hasta el viaje mochilero te viene saliendo un famoso, dijera mi abuela, ojo en la cara. El hotel también tiene balconcitos, la verdad, muy cool, y puedes ver lo que eran los antiguos patios de la prisión. Miren eso. A ver, ahorita realmente son patiecitos pues para salir a fumar, a socializar, lo que sea. Pero es loco pensar, ¿no? Que antes era un patio de prisiones, prisioneros jugando al ajedrez, haciendo pesas, qué sé yo. Y ahorita es un lugar turístico. Es un lugar para mochileros que viajan por Europa. ¿Cómo cambia la vida? ¿Cómo cambian las situaciones? En el segundo nivel, aquí estamos subiendo las escaleras, están los cuartos compartidos. Les digo que estos son 8 cuartos compartidos que tienen de 4 a 6 camas, ¿ok? Para una experiencia mucho más de hostal. Y de igual manera
todo como está adornado cambia. Miren, está padre, tiene sus zonas comunes, ¿no? Tiene aquí para lavar los platos, para prepararte un cafecito. Vean, ahorita están limpiando en estas habitaciones. Voy a meterme nada más para echar un ojo. ¿No hay nadie? No, no hay nadie. ¿Todo bien? Miren, estas sí tienen su baño adentro del cuarto, ¿ok? ¡Ufale! Creo que había alguien, mejor nos vamos para... Estamos incomodando, ¿eh? Estamos incomodando. Pero más o menos vimos, ¿no? Eran las camas ahí y el baño que sí lo comparten las personas del cuarto. Y cada cama dentro de uno de esos cuartos tiene un costo en esta temporada de 17 euros. Pero pueden llegar a subir hasta 30 euros por cama, ¿eh? O sea, es el cuarto compartido, solamente estás rentando una cama por noche. De igual manera, te incluye una zona de lavado, de secado de ropa. Súper útil. Que ese servicio está incluido, ¿eh? Eso está bueno. Y cuando eres un viajero mochilero, eso se aprecia muchísimo. Y este pasillo, la verdad, no parece de prisión. De hecho, podría decir, más no lo afirmaré, pero podría decir que tal vez este piso, este nivel fue agregado. Porque sí, aquí el feeling de prisión no está para nada. De hecho, ustedes vieron que el cuarto ahí no tenía ni la reja ni nada. Está cool, como si mucho más vacacional. Incluso yo diría que está medio tropical, ¿no? Un poco tropical el ambiente. Y a ver, vamos a bajar a la planta baja para que podamos ver cómo es la recepción y demás. La verdad está bonito, ¿eh? Miren, todo está como moderno. Sí hicieron un gran trabajo modernizándolo. A ver, estos son de igual manera baños, ¿ok? Zonas comunes y chequen, aquí está el bar / cafetería / desayunador. El hotel, ya con la tarifa que pagaste, te incluye un desayuno buffet. A ver, sencillito, pero está bueno, ¿no? Te ponen que si tu huevito, tu frutita, etcétera. Y de igual manera, acá tú puedes venir a la barrita, te compras una cervecita, te compras un refresco, un jugo, socializas, está sabroso. En esta temporada que vinimos, la verdad es que no hay tanta gente, pero nos dicen que en verano es como muy de moda este lugar, que está bien cool. Vean acá, otra zonita común. Y de igual manera por acá puedes salir a los antiguos patios de la prisión. Eso, wow, me parece súper interesante. Tenemos por acá una zona para jugar futbolito y puedes ver directo a la calle y nos podemos dar una idea de cómo es todo este barrio. Es como bien hipsterzón, está bien artístico, todo grafiteado. Me ha gustado, está bueno. Y bajemos a lo que son los antiguos calabozos. Aquí eran los calabozos para aislar a los carceleros. En las paredes te van dando como algunos datos interesantes sobre la prisión. Que a ver, están en eslovenio, ¿verdad? Pero si sabes el idioma, mira, date, aprende. Ay, está oscuro. Tantita luz para que se vea. ¡Holo! ¡Holo Borgo! Vean, acá eran los calabozos. ¡Guau! ¡Qué miedo! A ver, claramente están reconstruidos de cierta manera, si no sería muy peligroso y muy sucio. Pero miren, si tiene como las telarañas. Está tétrico, ¿ok? Tenebroso es. Y me estaba contando la chica del lobby, muy linda, por cierto, muy amable, se llama Ana, que toda esta zona planean en los próximos años convertirla tal vez en una zona como común o como en más cuartos, sacarle cierto provecho. Por ahora, la verdad, a mí me encanta que se quede así tenebroso, que sean como los calabozos, que se aprecien como tal. Está bueno, en lo particular me gusta, porque sí nos damos cuenta de que era una prisión, no hay más, no hay que disfrazarlo. Era una cárcel donde prisioneros militares sufrían y escribían mensajes de esperanza en los muros, gritando tal vez de dolor. Ahora jóvenes mochileros vienen para tener una nueva etapa en la vida. Mamá, ya soy un niño grande, me voy a Europa con mi mochila. ¿Cómo cambia la vida? ¿Ok? ¿Lo amerita? Sí, sí lo hace. Vaya dato perturbador. Acá tenemos unas fotos de cómo era el lugar, ¿ok? Chequen, así era el edificio, qué locura. Ahorita se ve bien bonito, la verdad, bien diferente. Miren cómo eran las celdas. ¡Oh, qué pavor! Y aquí podemos ver cómo se empezaba a ver el edificio cuando lo empezaban a demoler. Ya lo empezaban a tirar. Aquí ya la habían pegado con una bola de demolición, Miley Cyrus ahí colgada. ¡Bum, vale! Y ya fue cuando los artistas dijeron, no, deténganse, esto puede ser un gran proyecto. Y listo. Así eran las puertas, ¿no? Así era el antiguo pasillo. ¡Wow! ¡Qué cambio! Y qué gran idea, porque de hecho este lugar hoy en día es propiedad de Eslovenia, o sea, es como del gobierno. Entonces estuvo muy cool que tuvieran esa idea así como de, a ver, tenemos un gran edificio, pues lo convertimos en un hotel, así fomentamos el turismo, también es una buena entrada de dinero. En lo particular me parece una idea brillante, espectacular, y está chido poder decir, dormí en la cárcel, pero no estoy realmente afectando mi historial, ¿ok? Puedo seguir viajando
libremente. Pues ahí lo tienen, el hostal prisión ubicado en la capital de Eslovenia. Dormirían aquí por la cantidad de 35 euros. ¿Qué opinan de todo este tipo de proyecto? ¿Habían visto algo similar en alguna otra parte del mundo? Pueden dejar sus comentarios aquí abajo. Gracias por haberme acompañado. Como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, pimpollo carcelero.